la reunión donde me lo hicieron pedazos. Señor Sánchez, no sé ni cómo pedirle espacio sin que me tiemble la voz. Yo no soy de andar contando cosas, menos de esas que te dejan mal parado, pero esto me lo he tragado tanto tiempo que ya me sabe a óxido. Y mire, una cosa es aguantar el cansancio, el sueño, los baches, los retenes, la mano pesada de la carretera, y otra muy distinta es aguantar a un cuarto lleno de gente que ya decidió que tú eres el culpable antes de escucharte. Cuando entré a esa empresa, yo venía bien confiado, sí. No de soberbio, sino de esos que todavía creen que si trabajas derecho, la gente lo nota. Me habían recomendado, traía mis papeles en regla, las vueltas de patio me las sabía más o menos, y yo llegué con la idea de hacer lo mío, callado, sin buscar bronca. A mí me urgía el trabajo, señor Sánchez. En mi casa no faltaba el plato, pero tampoco sobraba nada. Y uno se aferra a lo que le da estabilidad, aunque sea a mordidas. La empresa tenía sindicato, de esos que a veces te cuidan y a veces te usan. Eso lo entendí después. Al principio yo escuchaba a los viejos hablar de disciplina, de dar ejemplo, de que aquí se trabaja como se debe. Yo asentía, por respeto y por miedo. Porque en el patio todo mundo te mira, y el que llega nuevo trae una marca invisible en la frente, como si dijera, este todavía no sabe cómo se mueven las cosas. Me tocó de noche desde la segunda semana. Turno pesado, luces amarillas del patio parpadeando, el olor a diésel pegado en la ropa, el pitido de reversa de los montacargas como un mosquito metido en el cerebro. Ahí adentro el tiempo no corre igual, señor Sánchez. No hay cielo, no hay horizonte. Es puro concreto, sombras largas y radios que chasquean con voces cortadas. Y en medio de todo eso, uno aprende rápido a no estorbar. El compañero que se accidentó se llamaba Toño. No éramos amigos, pero ya nos saludábamos. De esos tipos que te ven serio y te dicen, ¿qué nuevo? ¿Ya te cansaste? Nomás para sacarte una sonrisa. Tenía familia. Eso lo supe por las fotos que traía pegadas en la cabina. 2 niñas y una señora con cara de paciencia. Toño era de los que hacían la vuelta de patio de memoria, como si el tráiler fuera extensión de su cuerpo. Ese día, o esa noche mejor dicho, yo ni estaba en el área donde pasó. Yo estaba en la zona de báscula interna, esperando sello. Tenía el camión alineado y los papeles en mano. Me acuerdo porque me ardían los ojos del sueño y me estaba masticando una menta para no dormirme de pie. En eso escuché el ruido. No fue un choque fuerte como en carretera. Fue más feo. Un golpe seco, como cuando algo pesado se dobla. Luego gritos. Luego el silencio ese que cae cuando todo mundo entiende que ya se puso serio. Se corrió la voz en minutos. Se le fue el tráiler en reversa. Se atoró con la rampa. Le aplastó la pierna. Cada quien decía una cosa. Cuando yo pude asomarme, ya había gente alrededor, un supervisor gritando órdenes, y la ambulancia entrando como pudo por la puerta lateral. A Toño lo sacaron pálido, apretando los dientes, con una mano agarrada al barandal como si fuera lo único que lo sostenía de este mundo. Yo vi la sangre en el piso, señor Sánchez. Poquita, pero la vi. Y con eso basta para que el estómago se te haga nudo. Yo me quedé ahí, pegado a mi unidad, como cuando no quieres que te vean. No por cobarde, sino porque en esos lugares, cuando hay accidente, empieza la cacería. Siempre buscan a quien colgarle el milagrito. Siempre. Y al que no tiene padrino o no trae antigüedad, lo muerden primero. Al día siguiente, o más bien, cuando salió el sol y ya nos soltaron, me fui a mi casa con la sensación de que algo se había movido por debajo del piso, como una víbora dormida. Mi esposa me vio la cara y me preguntó qué traía. Yo le dije que nada, que un accidente en el patio. ¿Estás bien? Sí. Mentí por costumbre.
Uno en este oficio aprende a decir sí, aunque por dentro traiga el miedo sentado en el pecho. A las horas me marcaron, no mi jefe directo. Fue un número interno. Preséntate a la asamblea. Así, seco. Ni buen día, ni cómo estás. Asamblea. Y esa palabra, señor Sánchez, allá adentro pesa como llanta vieja. Porque en la asamblea no van a dialogar, van a señalar, van a dar ejemplo. Llegué al salón del sindicato con el uniforme todavía oliendo a patio. Había sillas de plástico acomodadas como escuela, y al frente una mesa larga con 3 del comité, un representante de la empresa y un tipo de recursos humanos con cara de que ya había practicado su discurso en el espejo. Había café en vasos de unicel, pero nadie lo tocaba. Ese silencio de gente reunida para ver una desgracia tiene su propio sonido. Es como si todos respiraran al mismo ritmo, esperando el primer golpe. Yo me senté atrás, por instinto. Quise pasar desapercibido, pero a veces el destino te agarra del cuello aunque te escondas. Un viejo, de esos de bigote ancho y ojos chiquitos, me vio y señaló con la barbilla, como diciendo, ahí está. Y ahí me cayó el primer frío. El que tomó la palabra fue el del comité. Empezó con lo típico. Compañeros, esto no puede seguir pasando. Tenemos que cuidar la vida. Tenemos que ser responsables. Hasta ahí, uno podría decir, bueno, es sensato. Pero luego cambió el tono. Se hizo personal. Aquí hay gente que por quedar bien, por andar presionando, provoca accidentes. Yo, señor Sánchez, ni siquiera entendí que hablaba de mí hasta que escuché mi nombre de boca de otro. El nuevo, el que se cree muy salsa, el que anda de apurado, ese que llegó y ya se siente patrón. Sentí como si me hubieran empujado la silla. Me paré a medias. ¿Yo? Y ahí fue donde se soltó la jauría. Sí, tú, por tu culpa, irresponsable, asesino. Esa palabra la escupieron como si les supiera rica. Asesino. Yo me quedé helado, señor Sánchez, porque uno escucha asesino y piensa en sangre, en intención. Y yo lo único que había hecho era cumplir mi turno. Intenté hablar. Levanté la mano como si estuviera en la escuela. Compañeros, yo no estaba ahí. Pero nadie te deja explicar cuando ya quieren que te calles. El del comité levantó un control y dijo, a ver, vamos a poner el video. Apagaron la luz del salón y prendieron una pantalla vieja. Se veía el patio desde una cámara alta, de esas que no tienen audio y que a veces ni hora traen bien. La imagen era grisácea, como de madrugada eterna. En el video aparecía el área donde Toño maniobraba. Se veía su tráiler, se veía un montacargas cruzando, y de repente se veía mi unidad pasando al fondo, por un carril lateral, apenas un rectángulo moviéndose. Ni siquiera se veía el número de económico, pero dijeron que era yo, porque era el único nuevo con ese modelo. Lo pusieron una vez, luego otra. Luego lo pausaron justo en el cuadro donde mi tráiler pasa. Y ahí, como si el tiempo se detuviera para humillarme, el del comité dijo, mírenlo, pasando, presionando. Luego pasa lo que pasa. Ahí está, gritó alguien. Mira cómo se va. Ni se detuvo, ni volteó. Yo sentía la garganta seca. Quise decir algo tan simple como, ¿y la hora? ¿Y el audio? ¿Y el contexto? ¿Qué estaba pasando antes? ¿Por qué ese ángulo? Pero mientras más intentaba, más me hundían. Era como pelear contra una marea de dedos señalándote. Me obligaron a pasar al frente, literal. Un tipo me agarró del codo y me jaló como si yo fuera niño. Me paré ahí, con la luz del proyector pegándome en la cara, y el salón lleno de caras oscuras mirándome como si yo fuera una plaga. El representante de la empresa,
con voz institucional, dijo que se iba a abrir investigación. Y el del sindicato dijo lo que de verdad querían decir. Mientras se investiga, vas a dar la cara. Dar la cara. Esa frase allá significa otra cosa, señor Sánchez. Significa que te van a usar para que los demás tengan miedo, para que el próximo que piense que puede discutir un horario, un descanso, un límite, se calle. A mí me pusieron en el centro como espantapájaros. Alguien me aventó un insulto que todavía me retumba. Por tu culpa mis hijos se pueden quedar sin papá. Y aunque yo sabía que no era cierto, esa culpa te busca, te rasguña por dentro, porque uno también tiene familia y no quiere cargar una desgracia ajena. Yo repetí, yo no estaba ahí. Y el del comité, sin subir la voz, dijo algo peor. A ti se te vio. Y señaló la pantalla. A ti se te vio. Esa fue la sentencia. No necesitaban más. Me regresé a mi casa con un cansancio que no era del cuerpo. Era como si me hubieran exprimido el alma. Mi esposa me preguntó qué pasó y yo no pude contarlo completo. Le dije que me estaban echando la culpa de un accidente. Me abrazó, pero yo sentí que por dentro yo seguía parado en ese salón, con la luz pegada en la cara y 50 bocas llamándome asesino. Esa noche casi no dormí. Y cuando por fin estaba cerrando los ojos, escuché un ruido afuera. Un ras lento, como metal contra metal. Al principio pensé que era un gato trepándose a la reja o un chamaco rayando por molestar. Me levanté con cuidado, sin prender luces, y me asomé por la ventana. No vi a nadie, pero vi mi puerta. En la pintura, justo a la altura de mi vista, había letras raspadas con llave, profundas, como hechas con coraje. Decían, ya te vimos. Señor Sánchez, ahí sí se me fue el aire, porque eso no era un grafiti cualquiera, no era te voy a asaltar o te voy a matar de calle. Eso era otra cosa, era de adentro, era gente que sabía dónde vivo, gente que trabajaba conmigo o que tenía acceso a mi información. Y esa idea te abre un hueco en el pecho, porque entonces ya no hay salida, porque la carretera la puedes cambiar, la ruta la puedes evitar, pero ¿cómo evitas un lugar donde todos saben tu nombre y tu casa? Al día siguiente, con las manos temblándome, fui a Recursos Humanos. Yo quería reportar eso, quería que quedara constancia, porque si algo más pasaba, yo no quería que dijeran que yo me quedé callado. Entré al edificio con ese olor a aire acondicionado que siempre huele a mentira. Me senté frente a una mujer que mascaba chicle como si mi vida le diera flojera. Le mostré una foto de la puerta. Le dije, mire, anoche me rayaron esto. Ella apenas levantó las cejas. Y le dije lo de la asamblea, lo del video recortado, lo de las amenazas. Y entonces, señor Sánchez, me soltó la frase que me terminó de romper. Mira, si haces escándalo, te vas con mala referencia. No lo dijo como amenaza abierta, lo dijo como consejo, como si me estuviera haciendo un favor. Y eso es lo más sucio, porque en ese momento tú entiendes que la empresa no te ve como persona, te ve como expediente, como número. Y la mala referencia es una soga invisible que te aprieta el cuello en todo el gremio. Te cierran puertas sin golpearte, te matan el futuro sin ensuciarse las manos. Salí de ahí con ganas de vomitar. Me senté en el estacionamiento, dentro de mi carro, mirando mis manos como si no fueran mías. Y ahí fue cuando me cayó la realidad completa. No importaba si yo decía la verdad, no importaba si yo no estaba en el accidente, no importaba si el video no tenía audio ni hora. Ellos ya habían decidido, y yo era perfecto para el papel. Me quedé, señor Sánchez, sí. Agaché la cabeza, no por valentía, por miedo, por necesidad, por mi esposa,
por mi renta, por esa palabra que pesa más que cualquier motor, referencia. Volví al patio, volví al turno, y desde ese día empecé a sentir otra cosa. No sé cómo explicarlo, sin sonar paranoico. Era como si el aire se hubiera puesto más pesado, como si al pasar las pláticas se apagaran, como si los radios se quedaran mudos cuando yo entraba a una frecuencia. A veces yo estacionaba y encontraba mi espejo ligeramente movido, como si alguien se hubiera asomado, o me hallaba un papelito en el tablero sin firma. Despacio, no te pases, aprende. Una madrugada vi a uno de los del comité parado en sombra, mirando mi unidad como quien mira a un animal. Yo lo saludé por educación. No me contestó. Solo sonrió, pero no con la boca, sino con los ojos. Y esa sonrisa te dice, te tengo. Con el tiempo supe que Toño sobrevivió, pero le quedó la pierna mal. La empresa lo acomodó en otra área, y la historia oficial se fue diluyendo, como pasa con todo. La gente necesita olvidar para seguir produciendo. Lo triste es que el culpable también se queda pegado, aunque el tema cambie. A mí me quedó pegado como etiqueta, el nuevo, el confiado, el que, por su culpa, y ahí entendí algo que nunca me enseñaron cuando me subí por primera vez a un tráiler. Nosotros creemos que el terror está en la carretera, en los asaltos, en las curvas sin luz, en el sueño que te vence, en el retén equivocado, en el monte donde dicen que se aparece la muerte. Y sí, todo eso existe. Pero hay un terror más callado, más frío, más real. Está en un cuarto con sillas de plástico, con un video recortado sin contexto, sin audio, sin hora, y con un montón de gente que necesita un culpable para dormir tranquila. Porque cuando una comunidad decide triturarte para dar disciplina, no te rompen los huesos, te rompen el nombre, y un nombre roto pesa más que cualquier carga. Y ahora, cada vez que veo una asamblea convocada, cada vez que escucho la palabra disciplina, se me eriza la piel como aquella noche. No por fantasmas, por humanos. Y ya para cerrar, señor Sánchez, si alguien que me escucha está entrando nuevo a una empresa y cree que el peor peligro es el camino, nomás le digo esto: manejen con cuidado, sí, pero cuiden más su lugar en la manada, porque a veces el que te apaga la vida no es un accidente. Es un salón lleno de gente que ya te vio y que por dentro ya te escribió la sentencia. Y bueno, hasta aquí lo mío. Respiren tantito conmigo, porque lo que sigue también pesa y no se cuenta fácil. El patio donde todos se conocen. Todavía se me queda pegado el olor, señor Sánchez. Y no es cualquier olor. No es huele feo y ya. Es ese tufo que se mete en la ropa, en el cabello, en la garganta. Y aunque te talles con jabón del bueno, lo sigues oliendo cuando te agarras la camisa del hombro. Tabasco tiene su calor, su humedad que te abraza como trapo mojado. Pero ese día el aire era otra cosa. Era como si la misma tierra estuviera sudando sangre vieja. A mí me mandaron a recoger caja refrigerada a un rastro. Así, tal cual. Vas por frío, carga lista, llegas, te sellan y te vienes. Me lo dijo el de tráfico con esa seguridad con la que te hablan cuando no son ellos los que van a meterse al lugar. Yo acepté porque era chamba, porque pagaban bien y porque para ese entonces yo ya traía el hábito de no preguntar de más. A veces preguntar te complica y uno aprende a sobrevivir con la boca cerrada. El detalle es que yo era foráneo, placas de otro estado, unidad limpia, cara nueva. Y en esos patios donde todos se conocen, el que llega de afuera es como una mosca en el plato. La ven, la siguen con la mirada, y aunque nadie diga nada directo, tú sientes cómo te van midiendo. Llegué temprano, todavía sin que el sol se pusiera enojón, pero ya había vapor saliendo del suelo. La entrada era un portón alto, lámina oxidada, y un guardia bajo una sombra chiquita
que ni sombra era. Había un letrero viejo de prohibido el paso, otro de use casco, otro de reglamento interno, pero ninguno te decía lo que de verdad importaba, cómo moverte para no estorbar. Me estacioné donde vi espacio, con cuidado de no tapar carriles. Ni siquiera alcancé a bajar bien cuando el guardia me gritó sin voltear a verme. Ahí no. Me asomé por la ventana, señalé con la mano, como preguntando, ¿dónde entonces? Y me soltó otro. Muévete más adelante y no te quedes pegado a la barda. Obedecí. Avancé. Me acomodé donde pude. Apagué el motor y me bajé con mis papeles. Apenas puse pie en el piso, otro tipo, chaleco reflejante, radio colgando. Me vio como si yo hubiera llegado a robar. ¿A qué vienes? A recoger caja refrigerada. Vengo por orden, le dije, enseñándole el documento. Lo leyó rápido, sin interés, y en vez de explicarme el proceso, me dijo: aquí esperas callado, no mires para allá, no te pares ahí. Y si te llaman, te acercas. Si no te llaman, te quedas. Así, como si yo fuera un perro en entrenamiento. Yo he entrado a patios pesados, señor Sánchez. He lidiado con bodegas donde te tratan como estorbo, con aduanas donde te hacen sentir culpable por respirar, con guardias que disfrutan el poder chiquito que les dan. Pero lo de ese rastro era distinto. Era un lugar cerrado donde las reglas no estaban escritas porque todos ya las sabían, y el que no las sabía, las aprendía a golpes, aunque fueran golpes de puro trato. Me pidieron el INE por registro. Yo lo saqué por costumbre, sin pensar. Lo vio el guardia, lo guardó en una cajita de plástico y me dijo: ahorita te lo devolvemos. Ahorita, en esos lugares puede ser 10 minutos, o puede ser nunca. Yo lo supe en cuanto vi cómo lo metió sin mirarme, como si mi identidad fuera una ficha de dominó. Me quedé esperando, de pie, porque ni silla había. Yo veía pasar a los de adentro, algunos con botas manchadas, otros con delantal, otros con cara de sueño. Los trailers entraban y salían como si nada, pero la diferencia era que a ellos les hablaban con familiaridad. ¿Qué onda, Chuy? Échate para atrás, compa. Pásale por el pasillo 2. A mí no me decían compa, a mí me decían tú. Y eso, aunque suene tonto, va sembrando algo. Las horas empezaron a estirarse. El sol se subió, el calor se volvió pesado y la humedad te hacía sentir que respirabas agua. En algún punto me dieron ganas de ir al baño. Me acerqué al guardia y le pregunté dónde estaban los sanitarios. Me miró como si le hubiera pedido su cartera. Allá, y no te metas al pasillo largo, nomás derecho y te regresas. Asentí. Caminé siguiendo su dedo. Entré por un lado donde el olor cambió de golpe. Afuera era calor y gasolina. Adentro era frío, cloro, sangre. Yo no soy delicado, pero ahí el cuerpo te reacciona solo. Se te aprieta el estómago porque el cerebro entiende lo que pasa, aunque tú no lo veas completo. El pasillo largo estaba a mi derecha. No tenía letrero, pero lo reconocí porque era más oscuro. Era como un corredor donde el sonido se apagaba, como si el mismo lugar no quisiera que escucharan lo que pasa adentro. Yo seguí derecho, como me dijeron, pero al regreso, no sé si fue curiosidad o fue ese instinto de cuando algo no cuadra, volteé tantito. Y ahí fue cuando lo vi. No fue una escena de película, no fue algo espectacular. Fue peor por lo simple. Un trabajador estaba llorando, llorando de verdad, con el cuerpo vencido, como niño. Lo cargaban entre dos, agarrándolo de los brazos, como si se les fuera a doblar en el piso. No se veía borracho, no se veía drogado, se veía agotado, como si lo hubieran exprimido por dentro. Y lo más feo es que él no pedía ayuda,
Él lloraba en silencio, con la cara metida en el pecho, como cuando ya ni fuerzas te quedan para suplicar. Yo me quedé quieto, sin saber si seguir caminando o regresar. Fue entonces cuando un guardia se atravesó rápido, me tapó la vista con el cuerpo, como si yo estuviera viendo algo prohibido en una pantalla. «Eso no es tu ruta», me dijo, bajito, pegado, sin gritar. Esa frase, señor Sánchez, me heló, porque no era no veas normal. Era como si ese lugar fuera un mapa vivo, y si tú mirabas donde no debías, te perdías para siempre. Yo levanté las manos como diciendo, no pasa nada, ya me iba, y el guardia no se movió hasta que yo di 2 pasos para atrás. Luego, señaló la salida con la barbilla. No me insultó, no me amenazó, pero me acomodó, como acomodan a los nuevos. Regresé a donde estaba mi unidad con una sed seca. No era sed de agua, era sed de entender qué estaba pasando ahí adentro. Pero en ese punto, yo ya sabía la respuesta. No te toca entender, te toca obedecer. Me quedé otras 2 horas bajo el sol. Nadie me decía nada. Yo no tenía INE, no tenía identificación, y sin eso no eres nadie en un lugar así. Me empezaron a entrar ideas feas, no ideas paranoicas, ideas lógicas. Si algo pasa, ¿cómo pruebo quién soy? ¿Cómo pruebo que mi unidad es mía? ¿Cómo le explico a una patrulla que mi INE se quedó en registro dentro de un rastro que opera como si fuera país aparte? En eso, por fin me llamaron. Un chiflido. Placas foráneas. Me acerqué rápido, con la esperanza de que ya me dieran mi carga y me largara. Me hicieron entrar a un patio interno, un cuadro de concreto rodeado de bardas altas. Ahí adentro el frío de los refrigerados se mezclaba con el calor del día y te daba como una fiebre rara. Me indicaron una rampa. Me dijeron, arrímate ahí, pero no te bajes, te quedas en cabina. Cuando te digan, abres. Yo hice la maniobra despacio, reversa con cuidado, espejos, frenos, todo bien. Quedé alineado. Apagué el motor, me quedé con las manos en el volante, esperando instrucciones. Me sudaban las palmas, no sé si por el calor o por la tensión. En un momento, un tipo se acercó por el lado del copiloto y me tocó la puerta sin mirarme. Papeles. Se los pasé por la rendija. El sello. Todavía no tengo, vengo a cargar, le dije. Me miró un segundo, por primera vez directo, y sentí como si me midiera el alma. Ahorita. Otra vez esa palabra. Pasaron más minutos. Yo veía por el espejo cómo iban y venían. De vez en cuando alguien se asomaba a mi caja, abrían, cerraban, anotaban. Nadie me explicaba. Yo pregunté una sola vez, ¿cuánto falta? Y un supervisor ni volteó. Cuando esté, en un punto me dijeron que me bajara a firmar. Me llevaron a una oficina chiquita, con ventilador que solo movía el olor. En la pared había fotos de equipos de fútbol, calendarios viejos y una lista de nombres escrita a mano, como si fuera la lista real de ¿quién manda aquí? Ahí me devolvieron el INE, pero como aventado, sin ceremonia. Me lo deslizaron por la mesa y me dijeron, ya. Yo lo agarré como quien recupera un pulmón. Firmé. No leí todo, porque te presionan con la mirada, y uno a veces por no hacer problema firma. Y ahí está el primer error caro. Firmar sin entender en un lugar donde tú no conoces las reglas. Me regresaron a mi unidad. Me dejaron salir del patio interno. Pásale por el pasillo 3. Lo dijeron como si yo supiera cuál era el pasillo 3. Yo seguía al tráiler de enfrente para no perderme. En ese recorrido, mi unidad quedó sola un rato, arrimada a una barda donde casi no había movimiento. Yo lo vi por el espejo, nadie cerca, nadie mirándome. Y ahí se me clavó la idea. Todo
todo ese tiempo con mi INE retenido, yo no tenía control de nada. Cuando por fin me dijeron que ya podía salir, me sellaron. Yo vi el sello, vi el color. Yo soy de esos que revisan porque luego uno paga la culpa. Mi sello era de un color que yo ya conocía, uno que la empresa usaba en esa ruta. Traía cierta numeración. Yo lo anoté en mi libreta, como siempre. Me gusta tener respaldos. Por si acaso, decía mi papá. Arranqué. Crucé el portón de salida con alivio, como cuando te sacas una espina sin saber qué tan profunda estaba. Y ya afuera, en una gasolinera a unos kilómetros, me orillé para revisar papeles con calma, tomar agua, respirar. Fue entonces cuando volví a ver el sello. Señor Sánchez, no era el mismo. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero yo sé lo que vi. No era el color, era otro tono, más oscuro. La numeración era distinta. No era un me equivoqué al anotar. Era diferente. Y además, tenía una pequeña marca, como un raspón, que antes no estaba. Me quedé mirando ese sello como si me estuviera mirando a mí. Sentí un vacío en el estómago, una certeza fea, de esas que te llegan sin pruebas. Entré con un camión y salí con algo que ya no controlo. Yo me bajé y revisé la caja por fuera. Toqué las bisagras, vi los cierres, vi si había huellas de herramienta. Nada evidente. Y ahí es donde el miedo se vuelve peor, porque si hubiera algo claro, tú actúas, llamas, denuncias, gritas, pero cuando no hay prueba, solo intuición, te quedas atrapado entre el ridículo y el riesgo. Intenté pensar lógico. Me dije, tal vez lo cambiaron porque en el rastro usan otro sistema. Tal vez el sello que vi era temporal. Tal vez yo me confundí por el cansancio. Pero luego abrí mi libreta y vi mi anotación. Yo no anoté mal, señor Sánchez. Yo no soy perfecto, pero sé cómo escribo números y sé cuando algo no cuadra. Me subí a la cabina y me quedé con el motor apagado, escuchando el tic-tic del metal enfriándose. Había otros traileros comiendo, riéndose, viviendo la vida normal de gasolinera. Y yo ahí, sintiendo que traía una bomba invisible en la caja. En ese momento pensé en regresar, volver al rastro, exigir explicación, pedir que me mostraran registro de sello. Pero la imagen del guardia tapándome la vista, la frase, eso no es tu ruta, y el INE guardado en esa cajita, me regresaron como golpe. En lugares así, el error más caro es ser el único que no entiende las reglas. Decidí seguir, no por valiente, por miedo, porque si el cambio era nada, yo hacía el ridículo, y si el cambio era algo, yo me metía en un problema que ni la empresa, ni el sindicato, ni nadie iba a cargar por mí. Iba a ser yo, solo, con placas de otro estado, con cara nueva, con un sello que no era el mío. Hice mi ruta con el cuerpo tenso. Cada patrulla que veía me hacía sudar frío. Cada retén me hacía ensayar respuestas en la cabeza. Y lo peor es que, durante kilómetros, la carretera se volvió silenciosa en otro sentido. Yo ya no podía disfrutar ni la radio, ni el café, ni nada. Iba oyendo mi propia respiración, como si fuera lo único real. Llegué al destino, entregué, firmaron, no pasó nada en ese momento. Y eso casi fue lo peor, porque la mente humana se acostumbra a vivir con la amenaza cuando no explota. Te empieza a corroer por dentro, te deja con esa duda eterna. ¿Qué fue lo que cargué? ¿Qué fue lo que movieron? ¿Qué fue lo que me dejaron? No tengo prueba de nada, señor Sánchez. No tengo video. No tengo testigo. Solo tengo esa certeza fea y un recuerdo que todavía me aprieta. Ese trabajador llorando, cargado entre dos, y un guardia diciéndome con calma, eso no es tu ruta. Desde ese día,
Cuando me mandan a patios cerrados donde todos se conocen, yo entro distinto. Ya no entro confiado. Entro como quien pisa una casa ajena, con respeto, con cuidado, y con la mano lista para salir corriendo si el aire se pone raro. Porque en carretera te cuidas de lo que ves venir. Pero en un lugar cerrado, a veces lo más peligroso es lo que no te dejan ver. Y bueno, hasta aquí lo mío. Tómense un segundo, agarren aire, porque a veces el silencio también es parte del viaje. Y de aquí seguimos. El camión de mi papá con el compartimiento no fue el motor lo primero que escuché, señor Sánchez. Fue el llavero. Ese llavero de cuero viejo, ya sudado de tanto bolsillo, con la marca del taller casi borrada. Sonaba distinto cuando lo dejaron en mi mano, como si pesara más de lo que debía. Mi mamá no lloró en ese momento. Se quedó mirando las llaves como si fueran un animal dormido, que en cualquier momento se podía despertar y morder. Tu papá lo quería para ti, me dijo, sin fuerza, para que no andes batallando. Y yo lo tomé como si fuera una medalla, porque ese tracto viejo, todo raspado y con el tablero remendado, fue el que nos dio de comer, el que pagó mis útiles, el que compró el gas, el que mantuvo la casa prendida cuando el dinero no alcanzaba. A mi papá le decían derecho, no porque fuera rico, sino porque no era de tranzas, o al menos eso creímos siempre, de esos hombres que te miran a los ojos y te dan la mano sin pena. Murió de golpe. Un infarto, dijeron. Una tarde cualquiera, sentado en una silla de plástico, con el vaso de agua a medio tomar. Yo todavía traía su voz fresca en la cabeza. Cuida el freno motor, no te confíes en bajadas. Y de pronto ya era silencio. Un silencio que no te deja ni respirar bien. A la semana fui por el camión al corralón de la empresa. Lo tenían estacionado como si fuera uno más, pero para mí era un animal enorme que todavía olía a él. La cabina tenía ese olor a cigarro ligero, a café derramado en algún momento, a grasa de manos de trabajo. Me subí y me quedé sentado sin prenderlo, nomás tocando el volante. Sentí un coraje raro, señor Sánchez, como si me hubieran arrancado algo y me hubieran dejado la carcasa. Yo no tenía mucho, tenía ganas y necesidad, así que vendí una moto que tenía, pedí prestado un poquito y me puse a levantarlo. Mi papá lo traía ya cansado, el clutch medio alto, el alternador dando lata, una fuga mínima en una manguera que él siempre decía, luego la arreglo. Ya no hubo luego. Lo llevé a un taller en las orillas, de esos que huelen a diésel y a metal caliente. El mecánico era un tipo flaco, con la cara llena de líneas como si el sol se la hubiera tallado a diario. Le dicen el Chava. De entrada me habló bien, como se habla entre gente de ruta. ¿De quién era ese fierro?, me preguntó, viendo el cofre como si lo conociera. De mi papá, le contesté. Asintió despacio. Ah, ya. Ese ya me hizo ruido, porque no era ya de entiendo, era ya de ya sé. Pero yo en ese momento traía la mente en otra cosa, en sacar el camión a la calle, en empezar a trabajar. Agarré rutas cortas en Michoacán, porque era lo que podía. No me iba a aventar de una carretera larga con un tracto viejo y con una herencia emocional pegada al tablero. Me movía de Morelia a Uruapan, de Uruapan a Lázaro, a veces hacia Apatzingán con carga legal, cosas normales, cajas refrigeradas, abarrotes, lo que cayera. Lo típico de cuando estás empezando y te dicen, primero hazte de clientela. Los primeros días me sentí orgulloso. Yo manejaba y en el espejo veía la caja y pensaba, aquí va mi papá conmigo. Ya sé que suena cursi, pero así se siente. Sobre todo cuando el camino se abre y la madrugada te deja oír hasta el zumbido de tus propios pensamientos. Todo iba bien, hasta que volví al taller por un detalle tonto, una vibración en el camarote,
como un golpeteo leve cuando agarraba baches. Nada grave, pero me desesperaba. Yo soy de los que, si algo suena raro, prefiero revisarlo antes de que se vuelva tragedia. El chava se subió, se metió al camarote y empezó a levantar cosas. Revisó donde uno guarda cobijas, herramientas, el extintor, y de pronto se quedó quieto, con la mano detenida en el aire. Volteó a verme con una cara que no era de mecánico, era de alguien que está a punto de decirte algo que no quieres oír. ¿Y el cajón?, me preguntó, así nomás, como si fuera obvio. Yo me quedé viendo. ¿Cuál cajón? Él frunció tantito la boca, como si yo estuviera jugando. El de abajo, el que trae. No me digas que no sabes. Se me calentó la nuca. No sé de qué hablas, compa. Ese camión era de mi papá. Ahí fue donde el chava hizo algo raro. Bajó la voz. Por eso, dijo, tu jefe era derecho. Por eso te pregunto si sabes. Yo sentí un hueco en el estómago. Me bajé del camión, me acerqué, y él me señaló debajo del camarote. Me hizo que me hincara. Había una lámina que yo siempre pensé que era parte del piso, pero tenía una línea demasiado perfecta, como recortada. El chava metió la uña en una orillita y empujó con maña. La lámina cedió. No con fuerza bruta, no. Cedió como si lo hubieran diseñado para eso. Se levantó un pedazo y apareció un hueco. No era un guardadito para herramienta. No era un espacio improvisado para un gato hidráulico. Era un compartimiento hecho a propósito, con bordes acomodados, con tornillos que no eran los de fábrica. Y lo más feo, olía distinto. Olía a encierro viejo, a metal húmedo, a algo que estuvo guardado mucho tiempo y no quería ser encontrado. Yo me quedé sin hablar. El chava me vio la cara y no dijo, te lo dije. Nomás me preguntó, lento, ¿tu papá nunca te dijo nada? Negué con la cabeza. Me sentía tonto, traicionado, y al mismo tiempo, con vergüenza, como si yo estuviera acusando a un muerto. El chava volvió a bajar la lámina y la dejó como estaba. No la cerró con golpe, la acomodó con respeto, como quien tapa una tumba. Mira, carnal, me dijo, yo no me meto en la vida de nadie. Nomás te digo, ese cajón no lo hace cualquiera. Y si tú no sabías, aguas. Me paré con las piernas flojas. No sabía qué decirle. Me subí a la cabina y vi el volante, el tablero, los espejos, todo lo que para mí era mi papá. Y de pronto, todo tenía otra sombra. Como si ese camión hubiera tenido una vida secreta que yo jamás miré. En el camino de regreso a casa me sudaban las manos. Pensaba en mi papá manejando de noche, serio, callado, regresando con cara cansada, y yo de chamaco preguntándole, ¿cómo te fue? Y él respondiendo, bien. ¿Qué era bien? ¿Qué escondía? ¿Qué tragaba en silencio para que nosotros comiéramos? Esa noche no cené. Me encerré en el cuarto, abrí la libreta donde tenía sus apuntes de ruta, porque mi papá era de los que anotaban todo y empecé a leer. Kilómetros, casetas, gastos, todo normal. Pero en algunas hojas había marcas que yo nunca había entendido. Una línea debajo de un lugar, un círculo en una fecha. Nada que probara nada. Pero cuando ya traes la duda, tu cabeza hace el resto. Me dio miedo, señor Sánchez. Miedo de verdad. No miedo de fantasma, no. Miedo de gente. Miedo de que ese hueco fuera un compromiso, un favor, un encargo. Miedo de que mi papá, siendo derecho, se hubiera metido sin querer en algo que lo rebasó. O peor, que lo hubiera aceptado por necesidad y jamás nos lo dijo para no ensuciarnos. Yo tomé una decisión rápida, de esas decisiones que uno toma cuando siente que el piso se está abriendo. Lo voy a vender. Lo dije en voz alta como para convencerme. Lo vendo y ya. Me
inventé una justificación bonita. Es que está viejo, me conviene algo más nuevo. Pero la verdad era otra. Yo quería sacarme ese fierro de encima antes de que me cayera encima a mí. Lo publiqué como pude, un anuncio sencillo, sin muchas fotos, sin presumir. Precio razonable. Yo pensé que iba a tardar semanas, que la gente iba a regatear, a pedir rebaja, a venir con un mecánico, a ponerle peros. Así es siempre. Pero el comprador apareció demasiado rápido. Demasiado. Me escribió ese mismo día. No preguntó tanto. No me pidió 1000 fotos. No me pidió el historial. Solo me dijo: ¿dónde lo vemos? Quedamos en una gasolinera, de día, para no andar con cosas raras. Llegó en una camioneta oscura, limpia. Bajó un hombre de unos 40 y tantos, camisa bien planchada, botas nuevas pero sin brillo de frescura, como si las cuidara sin que se notara. No traía cara de trailero, pero caminaba como quien manda. Acompañándolo venía otro, más joven, callado, mirando alrededor. El hombre se acercó al camión como si ya lo hubiera visto antes. No lo rodeó con curiosidad, lo rodeó con certeza. Se agachó a mirar la suspensión, tocó la llanta, levantó la vista hacia la cabina y sonrió poquito, como de recuerdo. Está entero, dijo. Yo intenté hacerla de vendedor normal. Sí, mi jefe lo cuidaba. Y ahí fue cuando pasó lo que me dejó frío. El hombre me miró fijo y dijo, como quien suelta una frase que trae ensayada desde hace tiempo: tu jefe era derecho. Me quedé clavado. Yo no le había dicho esa palabra. Yo no lo conocía. Y aún así, él la dijo igualito que el chava. Yo sentí el estómago apretarse. Traté de disimular. ¿Usted lo conoció? El hombre no contestó directo. Me dio la vuelta con los ojos, como midiendo qué tanto entendía yo. Nos tocó coincidir, dijo. En este trabajo todo mundo coincide. Me ofreció el dinero sin regatear, sin bájale, sin negociar, como si el precio fuera un trámite. Y eso, señor Sánchez, eso es lo que más miedo da, porque cuando alguien no pelea el precio de un tracto viejo, es porque no está pagando el fierro, está pagando otra cosa. Yo quería terminar rápido, firmar, entregar, irme, pero antes de que yo pudiera sacar los papeles, el hombre se acercó más, me puso una mano en el hombro y bajó la voz, como si me estuviera dando una bendición. Mira, me dijo, tu jefe era derecho, tú no vayas a salir torcido. No lo dijo gritando, no lo dijo amenazando con pistola, lo dijo suave, y por eso pegó más duro, porque esa frase, así como iba, no era consejo, era aviso, era te estamos viendo, era sabemos quién eres, era no intentes hacerte el listo. Me extendió la mano. Yo se la di por reflejo. Y cuando su palma tocó la mía, sentí que me apretó un segundo de más, como para que yo entendiera que esa mano no era de trato, era de marca, como cuando te ponen un sello, pero en el cuerpo. Se fueron con el camión. Yo los vi alejarse, y por primera vez desde que murió mi papá, sentí algo peor que tristeza. Sentí que lo había vuelto a perder, como si lo acabaran de arrancar otra vez, pero ahora con otra intención. Esa noche me acosté y no pude dormir. Me quedé mirando el techo, oyendo cualquier ruido de la calle, como si fuera un motor estacionándose, y mi cabeza no paraba. ¿Qué había cargado mi papá ahí? ¿Para quién? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? ¿Y por qué ese hombre apareció tan rápido? Al día siguiente, el chava me marcó. ¿Qué pasó con el camión? Lo vendí, le dije, intentando sonar normal. Hubo silencio del otro lado, un silencio pesado. ¿A quién? Le dije el nombre que venía en el papel, un nombre común, demasiado común. El chava respiró raro. Bueno, ojalá te salga bien. No
era felicidades, no era qué bueno, era ojalá. Pasaron semanas. En teoría se acabó. Yo conseguí chamba con otro, rentando unidad, volviendo a empezar. Pero algo no se fue conmigo. Se quedó pegado. Como cuando te manchas de grasa y aunque te laves, la uña sigue negra. Empezaron las llamadas sin voz. Números desconocidos que marcaban y colgaban. Empezaron las miradas en la carretera. Un carro que se me pegaba mucho rato y luego se iba. Una camioneta que veía 2 veces en la misma semana, en lugares distintos. Y a lo mejor, señor Sánchez, alguien me va a decir que es paranoia, pero después de lo que pasó, ya no vuelves a sentirte invisible. Una tarde, en una gasolinera, un hombre se acercó mientras yo llenaba el termo de café. Ni siquiera me miró bien. Me dijo como al aire: hay herencias que no son dinero. Se me derramó tantito el café de la impresión. Lo vi, pero ya estaba caminando. Yo me quedé ahí, con el termo en la mano, sintiendo el corazón en la garganta. Porque esa frase era exactamente lo que yo había entendido sin querer aceptarlo. No sé qué cargó mi papá en ese compartimiento, señor Sánchez, y se lo juro, no quiero saberlo. No quiero ponerle forma, porque cuando le pones forma a algo así, ya no te lo puedes sacar de la cabeza. Pero sí entendí lo más feo. Hay herencias que no vienen en el acta de defunción. No son un camión, no son una casa, no son una cuenta de banco. Son compromisos, son acuerdos, son favores que se pagan con silencio. Son manos que te aprietan un segundo de más para que recuerdes quién manda. Y lo peor es que uno puede vender el fierro, pero hay cosas que, si te las dejaron encima, no se venden tan fácil. Y ya, hasta aquí lo mío, señor Sánchez. Déjeme respirar tantito y tomar agua, porque seguimos. La llamada que me mantuvo pegado. No sé si esto se lo cuento para que me entiendan o para que me dé vergüenza en voz alta, señor Sánchez. Porque cuando uno dice, me estoy volviendo alguien que no reconozco, suena exagerado. Pero esa noche, rumbo a Tuxtla, yo mismo me escuché por dentro y me di miedo. Mi esposa me pidió separarnos un martes, así, sin drama de telenovela. No hubo gritos, ni platos rotos, ni un te engañé. Fue peor porque fue honesto. Estoy cansada, me dijo. Cansada de esperarte. Cansada de hablarte y que me escuches con la mitad del alma porque estás en carretera. Cansada de vivir con un fantasma que llega, duerme y se va. Yo me quedé sentado en la orilla de la cama, con la ropa de trabajo todavía puesta. Me olía a diésel el pecho, a aceite, a sol viejo, y lo único que atiné fue a decirle: no me hagas esto, así como niño. Ella no lloró. Eso fue lo que más me dolió. Me miró con esa cara de mujer que ya tomó una decisión hace meses, pero apenas hoy se atreve a decirla. No te estoy haciendo nada. Yo ya no puedo. Y aunque yo quería discutir, sabía que no tenía argumentos. La vida en el camino es como un agujero. Te da dinero, sí, pero te traga horas, te traga fiestas, te traga domingos, te traga la mirada de tu gente. Y cuando te das cuenta, en la casa ya aprendieron a vivir sin ti. Y eso te mata. Los primeros días yo hice lo que hace cualquiera: prometer. Que iba a cambiar, que iba a buscar algo local, que ya no iba a aceptar viajes de noche. Ella escuchaba, pero era como hablarle a una pared tibia. No me decía sí ni no, nomás respiraba. Y esa respiración sin respuesta me desesperaba más que un insulto. Entonces me volví pegajoso, así de simple, pegajoso. Le hablaba a cada rato desde la carretera, con cualquier excusa. ¿Comiste? ¿Ya llegaste? ¿Cómo está el clima? Y yo lo disfrazaba de cuidado, pero la verdad era otra. Yo quería sentirla del otro lado. Quería escuchar su voz para creer que todavía era mía. Como si una llamada fuera una cuerda
y yo la jalara para que no se fuera. Ella empezó a contestar menos. Cuando contestaba, era corta. Ajá, bien, estoy ocupada. Y yo, en vez de entenderlo, apretaba más. Porque así somos cuando nos entra el miedo. Creemos que apretando no se nos va a escapar, y lo que hacemos es asfixiar. Esa semana me tocó ruta pesada, señor Sánchez. Andaba entrando y saliendo de Veracruz, cargando y descargando, y el cuerpo ya no me daba para pensar con claridad. En el tráiler uno aprende a manejar con sueño, a comer parado, a bañarse rápido, a dormir en pedacitos. Y cuando tu cabeza trae un problema personal, se te mezcla con la fatiga y te vuelves otra persona, más irritable, más torpe, más ansioso. Ese día, ya casi al final del turno, el de tráfico me habló por radio y me soltó una de esas que suenan a favor pero huelen a trampa. Oye, ¿puedes hacer un viaje de última hora? Se cayó uno. Es para Tuxtla, te pagan extra. Yo tenía ganas de decir que no, de verdad. Traía el cuerpo molido y la mente hecha nudo. Pero luego pensé en mi casa, pensé en mi esposa cansada, pensé en que la ciudad de ella quedaba, por esas vueltas que da el mapa, relativamente cerca de un tramo por donde iba a pasar, y esa idea se me metió como aguja. No es seguirla, me dije. Nomás paso cerca, nomás estoy cerca. Acepté. Como si aceptar me diera una razón para no sentirme ridículo con el teléfono en la mano. Me eché agua en la cara. Compré un café amargo de gasolinera, de esos que te despiertan a mentadas, y arranqué. La noche se puso pesada desde el principio. Nube baja, humedad pegajosa, el parabrisas con ese brillo de cuando el aire trae agua y polvo al mismo tiempo. Los faros recortaban la carretera como túnel. Y yo, con el celular sobre el tablero, lo miraba más de lo que debía. Le marqué, contestó a la tercera, y desde el qué supe que algo venía raro. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, dijo, seco. Voy manejando. ¿Manejando a esta hora? Sí. Yo sentí un pequeño alivio tonto. Si ella manejaba, entonces estaba en movimiento. Entonces no estaba, no sé, con alguien, ocupada, lejos. Mire, qué vergüenza decirlo, pero así piensa uno cuando se está haciendo pedazos. Oye, dije, nomás quería escucharte. Hubo un silencio. Luego ella soltó, como cansada. Ya deja de preguntar dónde estoy. Yo me quedé quieto, con la mano apretando el volante. ¿Dónde estás?, repetí en mi cabeza. Yo no pregunté eso. Yo no te pregunté eso, le dije, despacio, como cuidando no enojarla. Sí preguntaste, me contestó. Siempre lo estás preguntando, aunque no lo digas. Me ardieron los ojos, no por el sueño, por la verdad, porque tenía razón. Yo no lo decía, pero lo insinuaba. Lo olía en mi propia voz. No estoy preguntando eso, te juro. Ella soltó una risa chiquita, triste, de esas que no son burla, son hartazgo. Ya sé que me estás siguiendo. Señor Sánchez, ahí se me fue el aire. Sentí que se me aflojaban los dedos, como si alguien hubiera dicho mi nombre en un lugar vacío. ¿Qué?, dije, casi sin voz. Ya sé que me estás siguiendo, repitió. Ya basta. Me dio un escalofrío, porque yo no la estaba siguiendo. Yo no estaba detrás de ella en el carro, ni tenía su ubicación, ni nada. Pero, y aquí viene lo feo, yo sí había aceptado ese viaje de última hora que pasaba cerca de su ciudad. Y aunque yo quisiera negar mi intención, por dentro sabía que había una parte de mí que se sintió bien de estar cerca. Yo no, empecé a decir, pero la lengua se me hizo lenta. Yo no te estoy siguiendo, por Dios. Ajá, me contestó. Entonces, ¿por qué estás en esa ruta?
Ahí me quedé helado, porque yo no le había dicho la ruta. No le había dicho que iba para Tuxtla. No le había dicho por dónde iba a pasar. Y aún así, ella lo sabía. Tragué saliva. Volteé a ver el GPS, como si ahí estuviera la explicación. La pantalla marcaba el camino, y a un lado, el celular vibró con una notificación de mala señal. Yo sentí esa paranoia que te da cuando se te juntan cosas. ¿Quién te dijo? Le solté sin pensar. Ella se quedó callada un segundo, y ese segundo fue eterno. Luego me dijo algo que me dejó peor. No te hagas, te vi. ¿Cómo que me viste? No te voy a explicar, dijo. Ya basta. Yo empecé a sudar frío. La mente me fue a 1000. Me vio en redes. Me vio en algún punto. Alguien le dijo que mi camión pasó por aquí. Me estoy volviendo loco. Amor, por favor, dime dónde estás, le dije, y me di cuenta en el acto de lo que acababa de hacer. Volví a preguntarlo. Volví a jalar la cuerda. ¿Ves? Me respondió con un tono que no era enojo, era cansancio. Eso es lo que estoy diciendo. Y colgó. Se me quedó el tut-tut en el oído como martillito. Yo seguí manejando, pero ya no veía igual. La carretera se me hizo más angosta. Los reflectores parecían moverse, y el ruido del motor me sonaba a respiración ajena. Intenté marcarle otra vez, pero me mandó a buzón. Y ahí, como castigo, me di cuenta de mi propia urgencia. Yo quería marcarle otra vez y otra, aunque ella ya me hubiera dicho que parara. Esa necesidad es fea, señor Sánchez. Se parece a la sed, pero no se calma con agua. Se parece a hambre, pero no se calma comiendo. Es un vacío que tú mismo haces más grande. Pasaron unos minutos y el celular vibró. Notificación de audio, desde su número. Sentí un alivio tonto, instantáneo. Ya me va a explicar, pensé. Ya se calmó. Le di play. Lo primero que se escuchó fue una respiración tranquila. No jadeo, no llanto, tranquila, como si alguien estuviera pegado al micrófono nomás para que tú lo oigas. Luego, una frase corta, dicha despacio, sin prisa, con una voz que sí era la de ella, pero sonaba distinta, más plana, más fría. Así se siente que no te suelten. Se me puso la piel chinita. Le di play otra vez, pensando que había entendido mal. Se escuchó igual, la respiración, la frase, y ya. Señor Sánchez, ese audio me pegó como bofetada, porque no era amenaza de narco, no era te voy a hacer daño, no era un ya valiste, era un espejo, un golpe de realidad, como si me dijera, te gusta que te estén encima, te gusta que te estén jalando, te gusta sentir que no tienes aire. Me dio vergüenza, una vergüenza caliente que sube de la panza a la cara, porque en esa frase yo me vi completito, un hombre adulto, con manos de trabajo, manejando un monstruo de varias toneladas y actuando como alguien que no sabe soltar. Me orillé en una gasolinera de esas que parecen isla en medio de la nada. Las luces blancas zumbaban con insectos alrededor. Me bajé, me mojé la nuca con agua de botella y me quedé parado viendo mi tráiler como si no fuera mío. Me temblaban los dedos. Quise responderle con otro audio, pedir perdón, explicar, suplicar, pero me detuve, porque me di cuenta de que eso también era parte del problema. Yo siempre reaccionaba hablando, buscando cerrar el vacío con palabras, y a veces el vacío es una señal, no un error. Me subí otra vez y seguí. El camino a Tuxtla se me hizo más largo de lo normal, no por retenes ni por baches, por mi cabeza, por la imagen de ese audio repitiéndose,
como si alguien me lo estuviera susurrando en la cabina. En un tramo, donde la señal se va y la carretera se pone negra de verdad, me llegó un pensamiento bien feo. ¿Y si alguien está usando su línea? Porque eso pasa. Gente que clona, gente que roba, gente que se mete. Pero luego recordaba la voz, ¿y si era ella? Y entonces venía lo peor. ¿Y si ella lo hizo a propósito? No para dañarme, para que entendiera. Y si fue así, le funcionó. Porque por primera vez sentí miedo de mí, no de la carretera, no de un asalto, no de una bruja. Miedo de la persona en la que me estaba convirtiendo, de esa versión mía que usa el amor como pretexto para controlar, para marcar territorio, para no quedarse solo. Llegué a Tuxtla al amanecer, con los ojos rojos y el pecho apretado. Hice la entrega casi en automático. Firmé, sellaron, descargaron. Yo solo quería terminar y regresar. Me estacioné en un lugar donde pasan otros tráileres y me quedé en la cabina con el motor apagado. Le volví a marcar. No contestó. Me quedé mirando el celular como si fuera un animal. Y ahí hice algo que me costó. Lo puse boca abajo, literal, como si con eso yo me obligara a no tocarlo. Me quedé escuchando la cabina, el crujido del plástico, el zumbido lejano de otros motores, el canto de un pájaro temprano, cosas normales. Y aún así, yo sentía que por dentro algo se estaba rompiendo. No sé si alguien usó su línea, señor Sánchez. No sé si ella lo mandó para que yo entendiera. No tengo prueba de nada. Solo sé que ese audio me dejó marcado. Porque desde esa noche, cuando me dan ganas de marcar por ansiedad, recuerdo esa respiración tranquila y esa frase. Así se siente que no te suelten. Y me pregunto si quiero ser ese peso encima de alguien o si quiero aprender a soltar aunque me duela. A veces la gente cree que el terror es algo que te persigue. Y sí, pero a veces el terror eres tú, convertido en algo que juraste que nunca ibas a ser. Y ya, hasta aquí lo mío, señor Sánchez. Déjeme agarrar aire tantito. Cuando esté listo, seguimos. La promesa que me salió cara. A mí me da pena admitirlo, señor Sánchez, pero yo sí creo en las promesas. Y no lo digo como quien presume fe, ni como quien se quiere ver buena persona. Lo digo porque a mí me criaron con eso. En mi casa una promesa no era una frase bonita, era una deuda. Yo vi a mi madre cumplir promesas, aunque no hubiera gas, aunque no hubiera para el mandado, aunque estuviera enferma. La vi caminar a una capilla con los pies hinchados, con un ramo de flores envuelto en periódico, no más porque un día, desesperada, había dicho, si me lo sacas de esta, te lo llevo. Y lo llevaba. Siempre. Por eso, cuando yo empecé en el camino y me tocó aprender lo que es manejar con miedo en la garganta, me agarré de lo único que yo sentía que tenía peso, mi palabra. Esa vez traía un viaje pesado, pesado de verdad. No por la carga, sino por el tramo, la rumorosa. No más con decirlo, a cualquier trailero se le cambia la cara. Hay lugares donde el camino te habla, donde el aire mismo te empuja, como si quisiera probarte. Y esa zona no perdona al que se confía. Para ese entonces yo ya tenía mis mañas. Revisar frenos 2 veces, bajar cambios con calma, no jugarle al valiente, no dejar que el orgullo te dicte la velocidad. Pero igual, cada que me tocaba pasar por ahí, me daba una sensación rara, como si el pecho se me pusiera más chico, porque una cosa es saber manejar y otra cosa es saber aceptar que hay tramos donde no mandas tú. Yo iba con el tiempo contado, de esos servicios donde si llegas tarde te castigan, te hablan feo, te bajan el siguiente viaje, y uno, por sostenerse, por no quedar mal, empieza a vivir con el reloj clavado en los ojos. Esa noche salí antes de lo que debía, pero aún así,
El trayecto venía ajustado. El viento estaba fuerte desde temprano, y eso ya te cambia todo. El camión se siente más ligero de arriba, como si la caja quisiera bailar. Antes de subir, me paré en una capillita que está por ahí, de esas chiquitas, pegadas a la carretera, con veladoras derretidas y flores ya cansadas. No era la gran iglesia, era una casita de fe hecha para el que va de paso. Tenía una reja, un banquito y un silencio que se te mete. Yo no iba rezando como santo, señor Sánchez, pero esa noche traía el pensamiento revuelto, la rumorosa, el tiempo, el cansancio y una llamada de mi madre en la tarde diciéndome: cuídate mucho. Me bajé, entré, y el olor a cera me pegó en la cara. Las veladoras dejan un aroma como dulce y triste a la vez. Me quedé parado frente a la imagen sin saber ni qué decir. Y ahí, sin pensarlo demasiado, solté lo que traía atorado. Si llego con bien, te dejo una despensa, dije, bajito. No era te prendo una vela nada más. Yo dije despensa porque mi madre lo hacía así. Arroz, frijol, aceite, leche, cosas de verdad. Cosas que sirven, cosas que no son adorno. En mi cabeza, eso era lo correcto. Me quedé unos segundos con la mano sobre el pecho. Sentí una calma breve, como si el cuerpo entendiera: ya hiciste algo. Volví al camión y seguí. La subida fue tensa. El viento golpeaba de lado y el volante se pone duro, como si peleara contigo. Los faros recortaban las curvas y las señales parecían salirte encima. Yo iba hablándome solo, de esas veces que uno se da instrucciones en voz baja. Suave, suave, no te confíes, deja distancia. En un punto vi un tramo donde siempre hay cruces y flores, esas que ponen por los que se quedaron ahí. No miré demasiado porque si miras mucho, te entra la idea. Llegué con bien. Y cuando digo con bien, señor Sánchez, lo digo con ese alivio que te baja desde la cabeza hasta los talones. Porque uno llega y todavía le tiembla el cuerpo, pero ya estás del otro lado. Fui a dejar, firmé, acomodé papeles, y luego empezó lo de siempre. Apúrate, que hay otro. Pásate por tal, métete por acá, la factura. El mundo no te da tiempo de agradecer. El mundo te empuja. Yo me dije, regreso mañana a la capilla. Así, fácil, como quien deja un pendiente. Pero el camino, cuando te agarra en cadena, no te suelta. Me salió otro viaje, luego otro, luego una descarga con retraso, luego un problema con una llanta, luego una noche que me ganó el sueño y me quedé estacionado donde pude, y esa despensa se me fue yendo al fondo de la cabeza como se van las promesas cuando ya estás a salvo. Me da vergüenza decirlo, pero así pasó. Al cuarto o quinto día, ya ni me acordaba con claridad. Me acordaba como de un, sí, tengo que... Y luego sonaba el celular, o te hablaban por radio, o el cuerpo pedía dormir. Y uno aprende a posponer hasta lo que supuestamente era sagrado. Hasta que el camino te cobra de formas raras. Fue un control rutinario. En carretera te paran y ya. Revisión, papeles, placas, licencia, verificación. Yo iba tranquilo, cansado pero normal. El agente me hizo la señal con la mano. Me orillé, apagué intermitentes, bajé el vidrio. Era un tipo joven, pero con una cara que no era de joven. De esas caras serias que ya vieron cosas. Me pidió documentos con voz plana. Se los di. Se fue a su patrulla a revisar. Yo me quedé sentado esperando, viendo cómo pasaban otros carros. El sol pegaba fuerte y el aire olía a asfalto caliente. Todo normal. Hasta que regresó. No me vio a la cara. Eso fue lo primero que noté. Se paró a un lado, con el folder en la mano, y con esa misma voz plana me dijo: su placa aparece en un reporte. ¿En qué reporte?, pregunté.
en un choque. Yo me reí nervioso, como cuando sabes que es un error. No, jefe, ¿cuál choque? Yo no he chocado. El agente no se movió, no cambió el gesto, nomás pasó la hoja para que yo la viera. Era un documento impreso, con un folio, una fecha, una hora. Decía que un vehículo con mis placas estaba involucrado en un accidente en un tramo donde yo no estuve. Yo sentí que se me bajó la sangre. Eso está mal, le dije. Yo ese día estaba... Y empecé a buscar en la cabeza dónde estaba ese día. Ahí es cuando el miedo te hace torpe, porque tú sabes dónde estuviste, pero el cuerpo entra en pánico y las ideas se atropellan. Usted sabe lo que debe, dijo el agente, así, sin levantar la vista. Yo me quedé congelado, porque una cosa es que te digan, sabe lo que debe pagar. Eso lo he escuchado. Debe multa, debe verificación, debe esto. Pero él no dijo pagar, dijo lo que debe, como si hablara de otra cosa, como si el folio fuera nomás una excusa para recordarme algo más grande. ¿Cómo que lo que debo? Le solté, si yo no... Él por fin levantó la vista, pero no me miró a mí, miró hacia la cabina, como si buscara algo adentro. No se haga, usted sabe. Y me devolvió los papeles con lentitud, como si me los aventara sin aventarlos. En ese momento me entró una idea estúpida y horrible. La capilla, la promesa, la despensa. Se me vino de golpe, como cuando recuerdas una palabra olvidada y te da coraje. Yo intenté seguir la conversación por el camino lógico. Le pregunté cómo podía ser, si había foto, si había evidencia, si había cámara. Él dijo que eran datos de sistema, que mi placa estaba en el reporte y que eso tenía procedimiento. Me bajé con calma, porque uno aprende que en carretera el que se altera pierde. Le expliqué que era imposible, que mi unidad estaba bien, que yo no tenía golpe, que no había razón. Él me escuchó con cara de, eso no importa. Me dijo que podía arreglarlo por la vía normal, ir a tal oficina, presentar tal documento, pagar tal trámite. Nada sobrenatural, nada de película, todo burocracia. Pero esa frase, usted sabe lo que debe, me siguió zumbando. Yo me fui de ahí con el estómago revuelto, no por el susto de la multa, por la sensación de que alguien me estaba poniendo un espejo enfrente, como si me dijeran, a ti no te está pasando esto por el choque, a ti te está pasando porque eres de los que promete cuando le conviene y luego se olvida. Los siguientes días fueron un infierno de papeleo, que si copia de tal, que si carta de la empresa, que si verificación, que si cita. Perdí tiempo, perdí dinero, perdí paciencia. Me tocó pagar cosas para acelerar el proceso, de esas que nadie te dice que son soborno, pero todos saben que son soborno. Y mientras más pagaba, más me ardía por dentro. No solo por el dinero, por la facilidad con la que uno se acostumbra a resolver cuando le conviene. Porque así como yo prometí una despensa en un momento de miedo, así también, cuando me metieron en este problema, yo resolví con dinero y papeles, y ya, sin reflexión, sin cambiar nada, como si la vida fuera un trámite. Cuando por fin me quitaron el reporte de encima, yo sentí alivio, y luego sentí otra cosa, vergüenza. Esa misma tarde manejé hacia la capilla, no porque yo pensara, me va a caer un castigo divino. No, señor Sánchez. Fui porque me dio miedo mi propia forma de ser. Me dio miedo lo rápido que se me olvidó lo que había prometido. Me dio miedo darme cuenta de que mi palabra, la que yo decía que valía tanto porque mi madre me enseñó, la estaba usando como moneda de emergencia. Llegué casi al atardecer. La capillita seguía ahí, igual. Mismas veladoras, mismas flores marchitas, mismo olor. Pero yo la vi distinta. Como si en vez de ser un lugar de fe, fuera un lugar donde uno deja algo de sí mismo. Me bajé con una caja de despensa,
arroz, frijol, aceite, atún, harina, leche. Cosas simples, cosas que no impresionan a nadie, pero alimentan. Cuando me acerqué a la reja, vi algo que no había visto la primera vez. En una de las paredes laterales había nombres escritos con plumón, nombres de gente que dejó gracias por la salud de mi hijo, por mi trabajo, por volver, firmas, fechas. Y ahí, entre varios, había una frase que me dejó tieso. Lo que se debe, se paga. No sé si estaba desde antes y yo no la vi. No sé si alguien la escribió ese mismo día. No sé si mi cabeza la necesitaba y por eso la encontró. Solo sé que me temblaron las manos mientras dejaba la caja. Me quedé un rato ahí, sin rezar bonito, sin palabras elegantes, nomás respirando. Y por primera vez en días, sentí que el pecho se me aflojaba. No porque ya me libré, sino porque acepté algo. Que a veces uno no le pide prestado a lo sobrenatural, uno le pide prestado a la propia conciencia. Y cuando te acostumbras a prometer para salir del apuro y olvidar cuando ya estás bien, lo que se rompe no es el destino, lo que se rompe eres tú. Yo salí de la capilla despacio, me subí al camión, prendí, y el sonido del motor me pareció menos pesado. No porque el mundo cambiara, sino porque yo, aunque fuera tantito, me vi. Y ya con esto, señor Sánchez, cierro mi testimonio. Si alguien que me está escuchando anda en carretera y se encuentra en esa tentación de prometer cosas nomás para sentir control, piénselo bien. No por miedo a un castigo raro, sino por respeto a su palabra. Porque en este oficio hay deudas que no se cobran con recibo, se cobran por dentro. Gracias por escucharme, comunidad. Gracias, señor Sánchez, por darme el espacio de soltar esto. Cuídense mucho, manejen con calma, no se confíen en bajadas. Y si un día prometen algo para llegar con bien, cúmplanlo cuando lleguen. Aunque sea tarde, aunque sea incómodo, aunque nadie los vea. Buenas noches.